Nos reunimos con gente que piensa tan pobremente como yo y digo, ay, eso sí me entienden. Pero la vida pasa y te dice, tú pudiste haber hecho un montón de cosas, pero te estás negando tú a explotar ese potencial. No somos expertos en vivir. Nos vamos haciendo expertos en ciertas cosas, pero no somos expertos en la vida. A pesar de que tengamos al mejor consejero del mundo, a pesar de que yo quiera jugar fútbol espectacular y contrato a Ronaldinho como a Messi, yo no voy a jugar como ellos. Un coach, cuando se dedica a estos procesos dialógicos, la diferencia radica en la no directividad. Quien te está acompañando no tiene por qué compartirte ningún tipo de material, técnica y conocimiento, perspectiva que tú como ayudado no hayas traído a la sesión. Cuando tienes una sesión no directiva, la persona se escucha como nunca antes se había escuchado. La palabra clave es voluntad. Y esta voluntad que dicen es que no tengo fuerza de voluntad. Sí, sí tienes. Lo que pasa es que no la has querido aprovechar porque son varias condiciones o varios factores. Bienvenidos a una semana más Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y bueno, como cada semana hoy tengo un gran invitado. Me acompaña Jaime Molins. Jaime, bienvenido, ¿cómo estás? Estoy muy contento. Gracias, Carlos. ¿Cómo estás tú? También muy bien, Jaime, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de temas de coaching, el fake del coaching, todos los vendehumos, todo lo que es y lo que no es coaching, mitos y realidades. Y bueno, de una perspectiva que nos vas a plantear, ¿no, Jaime? Sí, sí, sí. A ver, primero que nada, gracias, Carlos, por la invitación. Me llamó mucho la atención el título de tu podcast y además la vibra que le pones y la intención, sobre todo. Y a partir de ahí quise participar, me diste acceso, aquí estamos. Entonces vamos a darle para adelante con mucho gusto. Y con la intención de sumar, de contribuir, de proponer, no nada más es un tema de crítica y si hay algo que se está haciendo mal, no nada más es echar tierra, ¿no? Es eso, es ver cómo podemos elevar sobre todo esta profesión de la que tú mencionas al principio y que parte de lo que me ha llevado a mí a dar esta propuesta, esta posibilidad, pues es inclusive buscarle otro nombre para darle otro tono, ¿no? Que es entrenamiento, ya lo platicaremos más adelante. Buenísimo. Pues bueno, antes de arrancar, bueno, amigos, también invitarles a que comenten a lo largo del capítulo cualquier tema que les surja, dudas, cuestionamientos que ustedes piensen ahí, compartan en los comentarios. También, ahorita nos compartes tus redes, Jaime, para que te puedan Claro. seguir. Y déjame hacer una breve introducción. ¿Quién es Jaime? Jaime Molins es un coach humanista, no directivo mexicano, conocido como el entrenador de magos. Nació en Guadalajara, Jalisco, estudió arquitectura, y fue también director técnico y exjugador profesional de fútbol antes de dedicarse de lleno al coaching a partir de 2008. Es cofundador y director del Non-Directive Institute, donde se especializa en teoría general del coaching y en el enfoque de coaching humanista no directivo. Con miles de horas de sesiones individuales y grupales en contextos organizacionales, deportivos, educativos y familiares. Ha creado la disciplina entrenamiento, que es de la que nos hablabas y que vamos a Claro. abordar más adelante, Exacto. centrada en optimizar el rendimiento deportivo desde la no directividad. Y ha formado a más de 1,000 coaches en programas avalados internacionalmente. Es coautor del libro Coaching Humanista, Fundamentos, Aplicaciones y Herramientas de Esencia No Directiva y autor de materiales como el ebook La Mejor Obra de Arte y el Método Mágico para el Desarrollo Humano. Si es que, pues bueno, experiencia, al menos en tu currículum, se ve que tienes muchísima, Jaime, y me encanta eso que vamos a hablar. ¿Y por qué no arrancamos un poco con esto que comentabas también, ¿no? O sea, esta crítica, o sea, ¿cuál es el enfoque que tú ves del coaching y esta propuesta que ha surgido a partir de, pues, de lo que tú has observado que sucede en el mundo del coaching también, ¿no? Claro, gracias. A hacer solamente un matiz a la presentación que me haces y que te agradezco. De hecho, yo no uso el término entrenador, sino entrenador, porque
De hecho, solía yo, cuando empecé a hacer este recorrido en temas de coaching, sí hablaba del entrenamiento como traducción de la palabra coaching. Y por ahí podemos empezar, Carlos. Hoy en día, coaching se entiende en la mayoría de los casos, quizás todos me atrevería a decir, aunque tenemos ahí un 0.001% en el que no, donde coaching se entiende como entrenamiento. Y obviamente esto es normal, ¿no? O sea, un coach lo entendemos como alguien que asesora, instruye, guía, motiva, acompaña, enseña, está bien. O sea, esa es la parte en la que la mayoría de gentes que no están inmersos o inclusive están inmersos en temas de coaching lo entienden así. Pero entonces fíjate cómo está ahí el problema, Carlos, porque también hay instructores, hay trainers, ¿no? Hay facilitadores y hay un montón de personas que hacen muy bien el trabajo de acompañar a otros. Entonces, si coaching fuera entrenamiento, si fuera guía, asesoramiento, no tendría caso de que o existieran el mentor, el consultor, el profesor, ¿no? Todas estas personas que nos acompañan, o al revés, si el coaching es solamente un acompañamiento para lograr eso, o sea, asesorar, instruir, enseñar, no tendría caso que el coaching existiera. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no hay ningún plus, no hay ningún extra que la palabra o el concepto pueda dar más que ser un sinónimo de guía o asesor, ¿no te parece? Ok, ¿por qué no para la gente que nos escucha y que podamos entrar como en esta diferencia, nos Sí, cuentas para ti, cuál es la esencia fundamental del coaching y esta diferencia que haces sobre un entrenador o claro, un ahí mentor? voy. De Venga, hecho, lo primero para que la gente lo tenga claro es, fíjense cómo hasta hoy, desde que nació la palabra hace 500 años hasta que se ha venido dando en el lenguaje a nivel mundial, se entiende como sinónimo de entrenador o de trainer o de asesor. Ahora, la diferencia radica que un coach cuando se dedica a estos procesos dialógicos, estas conversaciones que yo en el libro de entrenamiento las menciono como entrevistas, en vez de entrevistas, ahorita que te explico por qué, son las entrevistas. Es decir, una conversación entre quien está ofreciendo un acompañamiento a quien es acompañado. La diferencia radica en la no directividad. ¿Qué significa no directividad? Quien te está acompañando no tiene por qué compartirte ningún tipo de material, técnica, información, conocimiento, perspectiva, metáfora, ningún tipo de noción que tú como ayudado no hayas traído a la sesión previamente. O sea, yo no te puedo dar ningún conocimiento nuevo durante la sesión que tú no hayas traído previamente. A eso nos referimos con no directividad. Y me puedo ir mucho más a detalle si lo crees necesario, pero de inicio así lo puedo explicar, mi querido Carlos. ok, entonces, ¿pero qué es? O sea, es como un Pepe Grillo, digamos, o sea, el rol que juega el coach o el que debería jugar el coach, porque, a ver, hoy vemos mucho que hay coach de vidas, coach nutricional, y son personas, Ejecutivo, coach ejecutivo. ejecutivo, y que típicamente son personas que han pasado por procesos Ujú. similares a los que están ayudando a las personas, ¿no? Y entonces parte de este proceso, pues es, yo ya lo pasé, te entiendo, empatizo contigo y te voy a ayudar a que transites esta misma situación que a mí, pues me costó y te voy a asesorar un poco que aprendas de las caídas quizá que yo ya di para que tú no las repitas. O sea, Claro, de repente así lo percibo en muchos ámbitos sí, y esto que tú me estás diciendo es no directivo, es tú llegas a la sesión con tus propias creencias, con tus sí, limitantes, con tus objetivos, sí, y yo desde fuera simplemente voy a ser un espejo, ¿no? Por ahí vi una sesión en donde tú sí, abordabas todo este proceso y la verdad es que lo que yo vi es que es retador la manera en que tú lo llevas, o sea, pareciera como que la persona le das la responsabilidad. A mí me gustó esta parte y quisiera que a lo mejor nos cuentes un poco más, pero lo que sí, yo vi al menos en esta sesión es que no es que tú
seas la muleta de la persona, sino le transfieres la responsabilidad de que tome acción sobre su propio proceso y sobre lo Vale, que quiera alcanzar. sí, vale, muy bien. Mira, lo que mencionaste justo, que es la idea principal, digamos, común que se tiene de coachar, es exactamente como lo dices. Una persona que ya recorrió un camino, que te puede dar esos tips por los cuales tú puedes no caer en errores que se cometieron antes, o te puede dar una serie de pautas para que por medio de técnicas, guías, programaciones, pues tú puedas tener un mejor desempeño. Eso exactamente es el tema. O sea, todo lo que mencionaste puede caber en el consultor, en el mentor, en el profesor, en el docente, en el terapeuta, inclusive en el psicólogo, porque tienen nociones que son útiles para las personas. Pero todo eso, Carlos, cae en el paradigma del entrenamiento, en el paradigma de la transferencia, en el paradigma desde donde hay una cultura de la enseñanza. ¿Ok? O sea, todas las personas quienes acompañamos a alguien más, los ayudamos viéndolos como recipientes por llenar, como que como no tienen lo que yo tengo, se los voy a entregar, ¿vale? Ahora, esto no quiere decir que esté mal. Yo no lo estoy satanizando, no estoy diciendo dejemos de hacer eso por completo, estamos cometiendo un grave error. No, yo lo único que digo es que esa es una manera de acompañar, esto es una manera de ayudar y adelante. Ahora, en el video que tuviste, justo lo que yo hago, y no tanto es transferirle la responsabilidad, entiendo que es la manera como tú lo mencionas, pero es más bien recordarle o ser que recuerde la persona que vino al mundo con un paquete de condiciones dentro de las cuales incluye la responsabilidad, ¿sabes? O sea, no es que yo se la transfiera, sino que la persona cuando viene conmigo, yo lo que hago es, una de las claves es espejar su verbalización o su lenguaje no verbal. Yo se lo regreso literalmente y entonces la persona se escucha como yo casi garantizo que cuando tienes una sesión no directiva, casi te podría asegurar que la persona se escucha como nunca antes se había escuchado. Porque lo que solemos hacer es parafrasear o decirle, a ver, lo que yo entiendo, lo que yo veo como coach o como asesor, y aquí es, no es como yo lo veo, es como tú me lo estás dando, te lo devuelvo tal cual. Y entonces ahí lo que pasa es que la persona despierta su propio Pepe Grillo. No es que yo sea un Pepe Grillo, sino que él le pone más atención a su Pepe Grillo, que para mí es el genio interior, es la intuición, es esa parte en donde tenemos una sabiduría que requiere ir haciéndose cada vez más presente. Es muy choqueante, es muy fuerte el acompañar a alguien de manera no directiva. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados y a tope desde los milenios que quieras contar a que siempre el otro nos va a dar algún tipo de respuesta, algún tipo de pauta. Entonces imagina tú, Carlos, que llega alguien y te dice, yo solamente voy a ser testigo de tu proceso creativo, de tu proceso de empezar a generar ideas propias que tienes adormecido. O sea, es como, vamos a poner un ejemplo un poco radical, pero es esta sensación tan horrible que tiene alguien cuando está aferrado o apegado a algún tipo de sustancia química o farmacobiológica, ¿no? Que es el cigarro o algún tipo de adicción. Cuando tú tienes adicción al azúcar, por ejemplo, ¿no? La sueltas, entonces se siente muy feo cómo tu cuerpo requiere azúcar o requiere nicotina o requiere cualquier tipo de hormona, ¿no? Dopamina, oxitocina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú acompañas a alguien sin darle respuestas, sin apapacharle, sin empatizar, sin decirle cuentas conmigo y todo esto, la persona siente esa ausencia de opinión y entonces el cuerpo y el alma y la mente dicen, oye, pero se supone que tú me tienes que echar porras y que decirme que me entiendes. Y no, es que resulta que tú ya eres un adulto
que te haces responsable de tus propias decisiones libres y tú vas a resolver tus propios impedimentos. Ese es gran parte del detalle detrás de la no directividad. ¿Y por qué crees que funciona este modelo a Vale. diferencia del otro, del acompañamiento? O sea, porque tienes toda la razón. O sea, es cierto, y ahorita que mencionabas lo de las adicciones y todo esto, o sea, si hacemos un símil, es como si yo tengo un amigo que es alcohólico y Ajá. yo veo que está cometiendo errores desde mi perspectiva y que el alcohol no le está haciendo bien porque está dañando sus relaciones, porque, ¿sabes? Se Sí. está gastando dinero de más, está afectando su salud. Y yo le digo, oye, no deberías de tomar porque te hace daño a tu salud, mira todas estas Ajá. consecuencias y te podrías despertar temprano y tener una vida más equilibrada, etcétera. Pero la Saludable. persona que lo vive, pues evidentemente, pues a pesar de que tú le digas y que sepa quizá que es correcto, desde dentro se siente distinto. Entonces, Sí. creo que eso pasa con esta idea que hablábamos al principio de una persona que te esté orientando. Si tú no tomas ese control, pues realmente no va a cambiar nada, a pesar de que te transfieran ese conocimiento. Claro, claro. Sí. Este síndrome de abstinencia, que es el término correcto, se da cuando nuestros hábitos o nuestro ritual acostumbrado no se cumple y entonces hay una grieta, hay una ruptura en esa comodidad. Entonces, la comodidad hasta ahora ha sido que siempre hay alguien que nos opina. Ahora, en esto que mencionas hay que poner mucha atención. A pesar de que tengamos al mejor consejero del mundo, a pesar de que yo quiera jugar fútbol espectacular y contrato tanto a quien tú quieras, a Ronaldinho como a Messi, yo no voy a jugar como ellos, ni le voy a pegar como ellos, ni me voy a mover como ellos, porque yo soy yo voy a aprender por mí mismo bajo mis condiciones. O sea, mis condiciones son mis características, mis virtudes, mis talentos, mis cualidades. A pesar de que llegue alguien y que le haya ido muy bien en la vida, sea Steve Jobs o Elon Musk o quien tú quieras, yo no voy a ser ellos jamás. Y eso es lo que ocurre cuando estamos solicitándole afuera los tips para que yo sea como alguien o que yo llegue a ser tan bueno o tan exitoso con expectativas diferentes a las mías, ¿no? Ahora, digamos que el asunto aquí interesante es que a pesar de que tú y yo sabemos esto, o sea, tú y yo sabemos que no vamos a ser nunca como alguien más, seguimos buscando respuestas en libros, como tengo acá atrás de mí el librero, o sea, en información de alguien más. Y fíjate qué interesante es esto, porque desde hace miles de años lo hemos hecho así, como construyendo pirámides para acercarnos a algo más elevado que nosotros, solicitando información desde arriba o desde afuera, o utilizando mediums, ¿no? Como el oráculo de Delfos, en donde tiene que venir algún tipo de divinidad para que nos haga llegar información desde afuera. O sea, la tendencia desde afuera es muy, muy, muy potente. Y si ponemos atención, Carlos, el ser humano viene dotado de, yo le digo, los 5 superpoderes, ¿no? Lo que nos hace ser cracks en términos deportivos, que es nuestra mano, es el mejor ejemplo de las 5 cualidades que nos hacen ser espectacularmente distintos como especie de las demás especies. Y, y lo que pasa es que cuando tú juntas estos 5 principios, que empiezan con la sílaba es conciencia, cometido, los voy a decir todos más adelante, pero el último es la concepción. Cuando hablamos de concepción o de conceptualizar, es que nosotros podemos dar a luz, podemos engendrar, ¿qué? Nuevo conocimiento. Entonces, es el conocimiento que nosotros damos a luz desde el interior hacia afuera, es lo mismo que decir solo existe el aprendizaje natural propio o el autoaprendizaje. Entonces yo vine a este planeta a aprender de mis experiencias. La experiencia es la verdadera maestra de vida. Entonces todo lo que yo vivo es a lo que le voy a poner sentido para que me sirva a mí, ¿cierto? Y claro, yo voy a querer ayudar, todos queremos ayudar,
Pero aquí viene la parte interesante, que es, si yo quiero ayudar a Carlos, yo no puedo ayudarle a Carlos diciéndole, mira, Carlos, yo te invito a que tú vivas y veas el mundo como yo. De hecho, si nos ponemos muy exigentes, eso sería una falta de respeto a tu naturaleza humana, de que yo esté queriendo que tú decidas como yo. ¿Me sigues? Entonces, si yo quiero que tú seas tú y que seas cada vez un mejor tú, necesito ayudarte a que tú explores qué hay en ti, por ti mismo, desde ti mismo, hacia ti mismo y para ti mismo. O sea, eo ipso es la palabra del centro de formación donde estudié coaching, que es el eo ipso center. Eo ipso significa todo esto que te menciono. Ok. Yo acompañar a alguien para que sea mejor en cualquier área que se desempeñe, yo tengo que ayudarle con esta justamente manera distinta de acompañar, que es, te voy a dar a ti, Carlos, la posibilidad de que voltees hacia tu interior y que puedas catalizar o acelerar esa cualidad de dar a luz nuevas ideas, que es hacerle caso al genio interior, al sabio interior, a esa vocecita interior, la tenemos muy apagada y que nos está tratando de decir, más allá de los pensamientos habituales, hay una vocecita mucho más profunda que siempre nos está diciendo, esto es lo correcto. Interrúmpeme por ahora para ver cómo vamos. No, o sea, sí hace todo el sentido, ¿no? Al final del día es cómo saco ese propósito único que tenemos. Así Pero es. del otro lado, cuando vemos a otras personas, o sea, por ejemplo, Sí, estos role models que tú mencionabas, yo quiero ser un jugador exitoso y quiero ser el mejor, puedo ver personas similares, ¿no? Y tomarlas sí. como modelos o aprender de ciertas cuestiones. A lo mejor no lo va a hacer igual, pero es una inspiración al menos para poder Total. hacer. Entonces, ¿cómo ves ese proceso en donde, o sea, tampoco es como que tenga que inventar nada nuevo? O sea, eh, Sí, hablaba cómo con una no. persona que me decía, o sea, tú copia y pega, o sea, hazlo, Sí. ¿no? O sea, esto que yo hago del podcast, de repente también es, pues, yo no lo inventé, o sea, yo he empezado a aprender de personas, por ejemplo, qué micrófono comprar, qué cámara, qué, o sea, ¿sabes? O sea, vamos aprendiendo de las experiencias y dándole nuestro propio toque, o sea, ahí creo que esa es la magia también de donde viene ese proceso del aprendizaje que uno Sí. mismo tiene que tomar, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, por eso mismo digo, mira, este aprendizaje del que hablas se le denomina el aprendizaje vicario y que es cuando yo pongo atención a lo que hacen otros para ver cómo lo modelo o cómo yo lo aplico en mí. El tema, por ejemplo, del podcast, yo lo compararía metafóricamente con la vida. O sea, todos venimos con un cuerpo, con un cierto espacio definido y nos toca ser protagonistas de nuestra propia vida. Entonces, si bien la vida para todos es igual en cuanto a las condiciones y la realidad en la que hemos aterrizado en la tierra, ¿ok? Es como cuando tú dices, yo estoy haciendo un podcast. Sí, un podcast tiene sus condiciones, por eso se le llama así. Ahora, tú le pones tu toque personal, por supuesto. Tú, Carlos Camacho, tienes un podcast que se llama tal y tienes un estilo particular desde donde tú puedes hacerlo bajo tus premisas. La vida es así también. Ahora, aunque yo te diga a ti, mira, Carlos, deberías subir, bajar el tono, hablar con otra voz, con otras palabras, peínate diferente, ponte, o sea, yo no voy a tomar esas decisiones por ti, porque tú le vas a imprimir esa novedad, esa innovación, ese valor propio que tú le pones a tu propia vida. Justamente es lo mismo. O sea, aunque tú me pidas a mi consejo para que tu podcast mejore, tú vas a decidir qué tomas y qué no. Tú vas a experimentar qué te sirve y qué no. Tú eventualmente vas a ser el único líder y protagonista de tu propio, del título de tu, lo que quieras, de tu podcast, de tu matrimonio, de tu relación con amigos, siendo un hijo, etcétera. Y ahí está lo bonito. De hecho, menciono en el libro que el rey Salomón, en su momento, y que está en una parte de la Biblia que es Eclesiastes, el libro de Eclesiastes, él dice, no hay nada nuevo bajo el sol, todo está inventado. ¿Ok?
Pero el pobre Salomón se perdió de nuestro siglo. O sea, todas las cosas que hemos inventado, imagínate nada más, los rayos X, las vacunas, los aviones, el internet, o sea, los smartphones, o sea, la cantidad inmensa de cosas tan chingonas que como especie hemos venido generando. ¿Cómo es posible que alguien hoy en día diga, no, no hay nada nuevo bajo el sol? Pues abre los ojos, güey. O sea, tenemos un montón de cosas espectaculares que surgen a partir de ese ingenio. Ahora, no quiere decir que haya algo que se pueda crear ex nihilo. Es esta terminología latina que significa de la nada. O sea, yo no puedo crear nada de la nada. Eso es imposible. Si fuera posible, solamente se lo atribuimos a un ser que le llamamos Dios, universo, o como tú quieras, pero nosotros no podemos hacer eso es verdad. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es aprovechar esa cualidad engendrativa, ese ingenio, que a nivel más técnico le podemos llamar el componente tácito del conocimiento humano, desde donde cada persona le pone su sazón a su propia vida. Por eso no solo somos diferentes en nuestras huellas digitales, o sea, somos diferentes a manera de que nadie va a vivir, ni experimentar, ni generar lo que tú individualmente estás procreando, ¿no? Eso es lo más hermoso de esto. También pasa mucho, al ser humano nos pasa que Ajá. queremos alcanzar cosas, ¿no? Tenemos objetivos, pero siempre nos frena algo. O sea, Total. y siempre es el miedo, siempre es como, o sea, lo desconocido muchas veces, ¿no? O sea, en estos procesos de coaching que tú desarrollas, o sea, ¿qué ves? O sea, porque al final, al no Sí. tener como esta opinión y hacer medio muy neutral, no directivo, y Sí. que llevas como este espejo, o sea, ¿qué has descubierto en las personas? O sea, ¿cuáles son los principales frenos para Ya. cambiar o para accionar? Sí, bueno, tienes toda la razón. De hecho, es parte de la naturaleza humana. No tendría caso vivir si no hubiera impedimentos para vivir. El típico ejemplo de la oruga mariposa que trasciende a ser mariposa, pues obviamente tiene que ser un esfuerzo, ¿no? Tiene que salir de la crisálida. Y es nosotros lo que nos representa esta parte quizás un tanto paradójica, porque usando otro ejemplo, puedo citarte al típico caso en donde tú le pides a Dios, a tu creador, a quien le solicitas amparo y condiciones diferentes, le dices, oye, quiero ser más paciente. No te va a mandar la paciencia, te va a mandar situaciones para que tú la desarrolles, porque ya la traes, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que yo he experimentado o veo en mis sesiones de no directividad o de entrenamiento, las entrevistas, que casi estoy dejando de usar el término coaching porque está tan contaminada la palabra y tan mal usada que cuando decimos coaching ya pensamos que te van a aconsejar. Entonces, mejor uso las otras. ¿Qué es lo que ocurre, Carlos? Que, a ver, cuando una persona viene y solicita asesoramiento o ayuda, obviamente tienen un problema que no han resuelto. Nadie viene porque tiene todo resuelto, ¿ok? Hay una frase en el mundo del coaching que yo le llamo mainstream, en la corriente popular, en donde dicen, es que el cliente o el usuario o el coachee es el experto en su vida. ¿Cómo va a ser un experto si viene a pedirte ayuda? No somos expertos en vivir. Nos vamos haciendo expertos en ciertas materias o en ciertas cosas, pero no somos expertos en la vida. Entonces eso no es verdad. Pides ayuda porque hay algo que se te está dificultando. Se te dificulta porque la manera como te enfrentas a la vida, que es tan cambiante, es tan incierta, te solicita que te pongas las pilas y que entonces utilices otro tipo de recursos o que utilices tus tecnologías internas distinto. Entonces, cuando llega alguien conmigo es porque tiene algo que resolver. Claro que tiene una expectativa, todos tenemos expectativas, claro que tiene objetivos, todos tenemos objetivos y metas, conscientes o inconscientes, pero todo tiene un propósito en nuestro actuar, ¿ok? De hecho, eso lo explica, Carlos, una ciencia que no es muy conocida, pero que aquí se la presentamos a tu audiencia, que es la ciencia de la acción con propósito. Es una ciencia.
Y esa ciencia que te cuento, que es la praxeología, la praxis de acción, logos de estudio, la ciencia de la acción dice que el ser humano está en una tensión permanente entre lo que quiere y lo que tiene ahora. Entonces, su tener ahora está en algún nivel de insatisfacción. Tú y yo estamos ahora mismo, digamos que propulsados por algún tipo de insuficiencia que nos hace o alejarnos del dolor o acercarnos al placer, hacia lo que creemos que nos puede dar mayor satisfacción. Y para cerrar esa brecha entre lo que quiero y lo que tengo, necesitamos usar nuestra actividad para resolver nuestros impedimentos. Ahí está la clave, que cuando yo necesito ayuda, solicito ayuda y les digo, oye, Carlos o Jaime o quien sea, necesito resolver esto. Bien, tienes dos opciones mínimo. O lo resuelves como alguien más lo resolvió, o lo resuelves como tú crees que es mejor resolverlo, ¿vale? Y si quieres elegir la primera, que es como alguien te está indicando que lo resuelvas, vas a usar muy poco o de manera muy limitada tu potencial creativo, porque no estás haciendo el esfuerzo por pensar por ti mismo y darte la oportunidad de generar ideas que te puedan propulsar o proyectar de mejor manera. Entonces, la opción 2 es la más difícil, es la más pesada, es la menos habitual, porque requiere más energía, porque requiere más concentración, porque requiere más trabajo, pero es la más duradera, es la que eventualmente va a generarte en ti este aprendizaje natural, significativo, y por eso hay cosas que para nosotros son mucho más importantes que otras. O sea, tenemos en nuestro catálogo de virtudes o de talentos aquello que repetimos reiteradamente poniéndole pasión, poniéndole entusiasmo, dedicándonos al máximo. Entonces, podemos poner el ejemplo que quieras, inclusive tu podcast. O sea, yo me imagino que cuando iniciaste, pues estabas luchando con, hijo, esto está difícil y cómo hago esto y cómo aprendo tal y que el micro y que los audífonos y que la iluminación y el programa. O sea, todo al principio cuesta mucho trabajo, es lo mismo. O sea, cuando alguien viene y se enfrenta a una novedad en su vida, tiene que ser novedoso él mismo hacia con ello. Sí. Entonces, claro que hay impedimentos que tienen que ver con los miedos, saboteos, creencias e ideas que traemos arrastrando, pero que no ponemos a desafiar. Nos da mucha hueva dedicarnos un poquito de tiempo a escudriñar o a hacer escrutinio o a desmenuzar por qué me está impidiendo esto, por qué me detiene esto, por qué me estoy sintiendo menos capaz, por qué, etcétera. Y a partir de ponerle atención a esos quizás obstaculitos o obstaculotes, aunque sonó raro esto, podemos empezar a generar el despertar de este genio. Y en las sesiones lo que suele pasar en otros estilos de ayuda, dígase desde psicoterapia hasta el coaching tradicional, es que cuando la persona se atora, cuando la persona ve un impedimento o ve algo que no conoce o que no sabe cómo resolver, los coaches le meten herramientas, le meten programación neurolingüística, le meten hipnosis, le meten semiología de la vida cotidiana, le meten ontología del lenguaje. O sea, en vez de dejar que la persona resuelva desde su propio criterio, utilizan su criterio para decir, ah, ya sé qué tienes, mira, te convenía esto y esto y esto. Entonces es como como dices tú al principio, una muleta, es como un parche, es como sábila, es como si te pusieras una cremita en la herida. Cuando el verdadero trabajo, aunque tú traigas una herida, el verdadero trabajo no lo hace la cremita, lo hace tu sistema inmunológico. Otra palabra con inmunológico, y Claro. que justamente el trabajo viene desde el interior, o sea, desde el interior nos sanamos y desde el interior resolvemos. Pero ¿qué pasa? Que como no podemos soportar ver a la gente sufrir, ver a la gente llorar, verla pasar mal, no quiero decir que eso esté mal, que la gente sufra y que se exprese. Lo que no está del todo bien es que nosotros queramos relacionarnos solamente desde ahí con la persona. Y entonces Ok. decir, no, a ver, como te tengo compasión, como quiero que te vaya bien, voy a hacer las cosas por ti.
Ahí es donde creo que tendríamos que ayudar diferente. No siempre vamos a poder hacer las cosas por los demás y que eso tenga un resultado favorable en el largo plazo. ¿Me explico? Sí, es que es muy, muy interesante. Eso me hiciste pensar en varios escenarios de esto que nos compartes, ¿no? Porque ahora Échale. hablabas del podcast y, por ejemplo, yo creo que el mayor reto, sí, de las personas, como bien lo comentas, es este miedo a veces de que no nos creemos a veces capaces, o hay gente que al contrario, ¿no? Que se cree demasiado capaz y no ve sus propias limitaciones, que también a veces son extremos, que La hay que dona aterrizar incluye. a veces, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, yo cuando empecé el podcast, yo no tenía intención de hacer un podcast. O sea, en realidad Correcto. fue como un hobby, fue como de, si sale mal, no me Vamos a ver importa. qué sale. O sea, Mira, si el qué audio bien. no se escucha, no me importa. Y después dije, mira, podría mejorar el audio, podría mejorar la imagen con una mejor cámara y podría hacer esto y me fui metiendo, pero fue como gradual en ese Súper. proceso y luego, oye, ¿cómo consigo invitados? Pues es súper difícil conseguir invitados y de repente una cosa me empezó a llevar a otro y para mí es como, pues muy rico poder hablar con la gente como contigo y así, ¿no? Desde mi curiosidad. Y ese para mí es el toque de este espacio, ¿no? Así Que sin es. filtros, es cuestionar, es como tener perspectivas diferentes, pero sí el miedo de repente de accionar. Y muchas veces lo que yo me he dado cuenta de cosas que he tenido que cambiar, que mi mente ya va en automático. O sea, porque al final digo, Bien, quiero hacer este cambio en mi vida porque sé que lo bien, necesito, soy consciente, ya me di cuenta, ya lo trabajé en terapia, yo me he metido en muchas cosas, Jaime, ¿no? Tratando de sacar qué bien. traumas y cosillas, Felicidades, pero, valiente. pero de repente regresas, ¿no? Y es como este dolor de decir, puta, o sea, ya lo había superado, ya lo tengo consciente, pero mi mente en automático se va por el camino fácil, se va por el camino de Claro. la víctima, se va por el Es camino de no puedo, se va por esto, y a veces ese deseo ardiente que está en ti, a veces te frenas por la comodidad que tienes a veces en lo inmediato, como bien decías, ¿no? Este juego entre el presente y el futuro que claro. esperamos. Pero cómo en este proceso de entrenamiento tú logras que esa persona tome acción si verdaderamente está como en este juego, decir, llega contigo y te da una respuesta y lo vas cuestionando y dices, no, es que yo ya sé qué tengo que decirle, porque al final si tú me preguntas, yo ya sé hacia dónde, ya sé mis limitaciones, te las cuento, pero luego salgo del entrenamiento, me voy a la vida diaria y no acciono porque regreso al piloto A lo automático. mismo. ¿Cómo Sí. sales de ese bucle? Espectacular. La palabra clave es voluntad. Y esta voluntad que dicen, es que no tengo fuerza de voluntad. Sí, sí tienes. Lo que pasa es que no la has querido aprovechar porque son varias condiciones o varios factores. Y es aquí donde la palabra clave también empieza con la sílaba in y es la motivación intrínseca. Cuando a alguien no le representa esa acción un resultado lo suficientemente prometedor, pues no lo va a hacer. Es decir, está prefiriendo hacer importantes los impedimentos que lo que va a ganar eventualmente si da esos pasos. Yo sé y entiendo que es muy difícil a nivel no solo fisiológico, biológico y químico, que es fuerte cambiar hábitos, ¿no? Porque venimos arrastrando ciertas condiciones, sino también a nivel psicológico, ¿verdad? O sea, nuestro cuerpo ha venido estando nutriéndose, ¿verdad? A nivel tangible por ciertas sustancias y hormonas y hemos repetido un patrón para que nuestro cerebro trabaje con lo suficiente. El cerebro es flojo porque el cerebro administra energía y dice, a ver, no me hagas, no me exijas más porque si no me voy a cansar y si me canso te voy a doler y entonces va a ser un rollo, ¿no? Eso es a nivel fisiológico, pero a nivel psicológico, eso tiene un impacto muy fuerte porque las personas nos dejamos llevar por la ley del mínimo esfuerzo, que es un término también en psicología. Y entonces decimos, mira, con esto tengo, con esto es suficiente. Entonces, lo que sirve es que cuando estoy yo teniendo las sesiones con las personas, entendamos que lo mejor que nos puede pasar es usar nuestra cualidad imaginativa, nuestra imaginación. Y a una persona cuando le acompañas con preguntas, por ejemplo, de qué es lo mejor que podría pasar contigo, o sea, qué es lo que verdaderamente a ti
te representa un sueño, te representa algo valioso, que tú dices, antes de que yo me muera, o yo de chiquito pensaba, o siempre tuve la ilusión de, cuando empezamos a hacer ese tipo de cuestionamientos o de indagar en las mentes de las personas, empieza a surgir o a vibrar o a emerger esta flama, este fuego que está ahí, que es el fuego del el potencial, podemos llamarle, ¿verdad? Y esas ganas de vivir están ahí, pero sepultadas debajo de miedos, fracasos, temores y expectativas ajenas, ¿sabes? Ahora, ojo, yo no digo que lo único que hay que hacer sea entrenamiento. Tú, seguramente por el trabajo que has hecho, pasaste no solo por un tipo de terapia o un libro o un curso, un seminario, o sea, necesitamos estarnos educando constantemente, ¿verdad? Cuando viene la no directividad a acompañarte, es un pequeño empujón que te das tú, porque vas a tener un montón de empujones allá afuera, pero para que tú entiendas por qué y para qué haces lo que haces. Ahora, esto que me preguntas de, y la gente no acciona, y la gente no se pone las pilas, no hace cambios, por eso mismo es un proceso. ¿Ok? Entonces, yo cuando recibo a alguien, imagina que tú, Carlos, vienes y me dices, a ver, Jaime, yo quiero trabajar contigo el tema de entrenamiento. Lo primero en lo que tenemos que acordar tú y yo es cuál es ese gran objetivo que quieres conseguir. Y tú vas a empezar a definir la calidad de tu objetivo, porque me puedes decir, pues puedo ser un mejor entrevistador en mi podcast, eso es lo que yo quiero. Y puede quedarse de manera muy superficial, pero si yo te ayudo a que vayas definiéndolo y que te vayas metiendo a la profundidad de lo que verdaderamente quieres, vas a encontrar razones o propósitos tan potentes que van a servirte de tu propia inspiración y entonces vas a encontrar un compromiso contigo mismo y cada vez que nos reunamos tú y yo en las sesiones progresivas, o sea, nos vamos a ver, pone tú que tú quieres lograr eso a 6 meses, nos vamos a ver una vez cada 2 semanas, cada 3 semanas o cada mes. Cada mes yo te voy a decir, ¿qué onda? Tú dijiste que ibas a hacer esto y esto y esto como tareas. ¿Qué pasó? ¿Las hiciste o no? Si las hiciste, te estás demostrando algo. Si no las hiciste, también te estás demostrando algo que tenemos que comparar con lo que tú dices que quieres. Entonces, sé honesto contigo mismo y dite, si no estás haciendo lo que dices que quieres hacer para lograr tal, ¿verdaderamente lo quieres o no lo quieres? Porque estás perdiendo tu dinero si no te pones las pilas y te pones en tu rol de autoliderazgo o de protagonista para que eso ocurra. Nadie más te va a venir a salvar, nadie más va a venir a solucionar ni a actuar por ti. Eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo y entonces, como tú lo dijiste, nos gana esa versión de nosotros, del pobrecito, de no estoy listo, tú le llamaste víctima, ¿no? Y ese es el rol que nos gusta jugar. ¿Por qué, Carlos? Porque hay muchos otros allá afuera que les gusta jugar el mismo papel y entonces nos unimos en el club de la victimez, ¿sabes? Sí. Entonces nos reunimos con gente que piensa tan escaso y tan pobremente como yo y digo, ay, eso sí me entienden, pero la vida pasa y te dice, tú pudiste haber hecho un montón de cosas súper padrísimas, pero te estás negando tú a explotar ese potencial. Ahí está el detalle. Claro. Y entonces este entrenamiento lo que hace es esto, o sea, ya más o menos te estoy siguiendo con esto que me cuentas, al final es en estas sesiones que tú vas teniendo con la gente, pues va reflejando, ¿no? Y ese primer objetivo a lo mejor cambia, ¿no? ¿Qué pasa cuando te sientes Sí, como dices, no sabes qué, Jaime? O sea, esto que pensaba es muy ambicioso, no soy capaz y entonces mejor, exacto. ya me di cuenta que mejor, pues no quiero, o sea, quiero quedarme en este camino así porque estoy cómodo, ¿no? O sea, también pasa, o Sí, sea, puede darse y es como, o sí. ahí tú qué les dices, o sea, ¿cómo lo sacas de esa negación quizá? ¿Cómo lo sacas al alcohólico que dice, pues yo me siento bien echándome mi traguito todos los días, cabrón? No, pues no hay manera, no hay manera. Mira, hay un tendencia, no sé si inclusive vamos a llamarle parte de nuestra naturaleza. Hay muchos sesgos que tenemos. También es un término psicológico, un sesgo
es estos filtros interpretativos que nosotros le damos a las situaciones que vivimos, ¿no? Entonces, siempre va a haber algún tipo de justificación por la cual yo voy a elegir la comodidad, ¿ok? Claro. En muchas ocasiones, el culpable de mi fracaso va a ser el otro, ¿ok? Y entonces, la persona cuando dice que solicita ayuda y está acostumbrado a que se le resuelva, cuando viene y le dices, ok, yo vengo desde la idea de que tú sabes más de lo que crees saber, desde que tú puedes más de lo que crees poder. Yo te voy a ver así. O sea, yo te veo como un humano completo y con Ujú. un potencial inmenso. ¿Ok? Yo te veo así desde como tu entrenador. Ahora, la chamba que tú tienes que hacer es, pues, justamente gestionar qué tanto tú vas a dar ese salto a considerarte como un ser humano creativo y que como todo va a ser parte de un proceso. Pues podemos irnos aquí o podemos ver esto desde diferentes perspectivas. Una de ellas es que la gente a veces, y como saboteo también, se pone metas súper cañonas, ¿no? Si, por ejemplo, alguien nunca ha hecho ejercicio en su vida, ¿no? Y tiene 30 años y dice, quiero calificar para correr el maratón de Boston. ¿Cómo? ¿Pero cuándo es? En 10 meses. Ah, cabrón. O sea, yo por supuesto que cuando escucho eso, no en sesión, sino en una plática de cuates, le voy a decir, a ver, déjame entender, nunca has corrido y quieres correr un maratón, güey. ¿Sabes lo que significa eso? Entonces la gente cuando viene conmigo, yo en las sesiones, yo no opino ni le digo, a ver, espérate, piénsalo bien. Le digo, ok, ¿cuáles son las condiciones en las que tú te encuentras y qué es lo que te hace a ti desear eso? La gente puede jugar el papel de tonta, pero no es tonta, ¿ok? Eso es muy importante. Puede estar en su rol de pobre de mí, pero en realidad pueden más de lo que creen poder. Entonces, cuando la gente se pone adrede una meta súper alta, va a encontrar durante el camino un montón de razones para decir, ya ves, no puedo. Ahora, yo en mi trabajo lo que les ayudo es a que si te vas a comer un elefante, pues lo cortas en pedacitos, en nuggets, ¿no? Por poner un ejemplo. No te vas a comer el elefante completo, lo vas a ir partiendo poco a poco hasta que lo logres. Y ese es el tema, o sea, como si tengo un chavo, por ejemplo, que quiere jugar la Champions League. Es un muchacho que tiene hoy en día 15 años de edad. Entonces sus papás me contrataron para que le ayude porque es menor de edad y en las sesiones me dijo, yo quiero, cuando tenga 22 años, o sea, en 7 años, quiero jugar la Champions League. No me acuerdo si me dijo algún equipo en particular. Entonces, imagínate que a los 15 años tú quieres esa gran meta en 7 años. Yo le pregunté, bueno, ¿qué vas a lograr a la mitad de tiempo? ¿Y qué vas a lograr a la mitad de la mitad de tiempo? ¿Y qué vas a lograr a la mitad de la mitad de tiempo? O sea, si tu meta es ir a la Champions League, que es un torneo de fútbol, para quien no lo ubique, es el torneo de clubes más importante del mundo, eh, ¿qué tendrías que lograr tú en los siguientes 6 meses? O sea, cuando estés de 15 años y 6 meses. Esa perspectiva ayuda mucho porque tenemos una referencia futura espectacular y súper motivadora, pero no podemos descuidar el día a día que nos tiene aquí al próximo verano. Si estamos hoy en diciembre, pues, ¿qué vas a lograr el próximo verano, no? Entonces, Sí, por ahí va, mi querido Carlos, o sea, que la gente vaya gestionándose y que vaya entendiendo claro. qué es lo que dice que quiere y qué es lo que verdaderamente tiene por ahora para lograr, para alcanzar eso. Y entonces con eso que me dices lo más claro, y a lo mejor aquí nos podrías hablar un poquito de este concepto del grow, que es el que estableces en tus sesiones. ¿Por qué Ajá, no? O sea, porque al final esto que me hablas es también donde contrasta la realidad. O sea, evidentemente yo sí, tengo un objetivo, sí, pero también creo que como seres humanos se vale cambiar, ¿no? En el tiempo sí, tú sí, puedes sí. decir, oye, pues yo tenía este objetivo, regresando al ejemplo del maratón, quería correr un maratón en 10 meses, no va a ser posible, pero pues probablemente voy a correr medio maratón
O a lo mejor corro Así es. 3 carreras de 5 kilómetros y me voy entrenando y el próximo año logro el objetivo más grande. O a lo mejor Exacto. me doy cuenta que me gusta simplemente mantenerme activo y por salud lo voy Así a es. seguir haciendo y voy moldeando estos objetivos Sí, basado en una prueba de realidad con lo que hace sentido en mi propio proceso, ¿no? correcto. Háblanos un poquito de este concepto de grow para que la gente también Sí, lo aterrice. claro. Lo mencioné a nivel introductorio hace unos minutos cuando hablábamos o cuando te compartí el tema de la ciencia de la acción. Esta ciencia de la acción que hoy en día está haciéndose cada vez más habitual en el lenguaje, sobre todo de quienes creemos que podemos conocer el comportamiento humano más allá de la moralidad, más allá de los aspectos subjetivos de las personas, de manera objetiva, hemos venido estudiando esta ciencia de la acción y que cuando la explicamos en un acróstico, usamos, y voy a dividir entre lo que se usa habitualmente y lo que yo uso, que es un poco diferente. Se usa el grow. ¿Qué es el grow? Cuando por ahí de los años 80 o 90 del siglo pasado, hubo un personaje dentro del mundo del coach al que se le dice el padre o el abuelo o uno de los padres del coaching, que fue John Witt. John Whitmore, que tiene el primer libro cuyo título es Kong, así como tal. Él, junto con algunas otras personas que estudiaban el comportamiento humano, definieron que Grow era un acróstico muy simple para explicar justamente las 4 categorías de acción mentales por las que pasa el pensamiento de cualquier persona. La G, sí, o sea, grow es crecer, ¿no? Es un acrónimo del inglés que cuando lo traducimos al español es crecer y que yo lo traduzco como ganador. El grow yo lo traduzco en entrenamiento como ganador. A Y ver, vamos a decir ujú, las siglas de grow y las de ganador. Grow significa, la G es de goal, es decir, cualquier pensamiento futuro, ¿ok? La expectativa, sí, el anhelo, el el deseo, objetivo. etcétera, todo lo que está más allá de lo evidente, como dice Leo, ¿no? En los Thundercats. Y luego la R es la realidad actual. O sea, ¿cuáles son los antecedentes, los resultados, las reflexiones que hoy tengo y también los recursos? Pues el baile de pensamientos va a estar entre mi R y mi G. Ese es el baile entre mi presente y lo que deseo. O significa opciones, o sea, cuáles son las alternativas o qué ideas nuevas tengo que considerar para acercarme a mi meta. Eso será la O. Y la W es will, que es voluntad, o work, que es trabajo, que tiene que ver con las tareas y compromisos que yo me voy a llevar después de la entrevista que tuve con también mi acompañante eh, para sesiones futuras. Ese es el grow, ¿vale? El ganador, yo lo uso en mi libro de entrenamiento, mi propuesta de entrenamiento, que es G es igual, la G de gol. Luego la A tiene que ver con los antecedentes o los resultados actuales. La N son las negativas, o sea, los obstáculos, las dificultades, saboteos. La otra A es de los aprendizajes que yo estoy teniendo durante la sesión. La D son las directrices o los datos críticos, aquellos datos que no deben faltar para que yo logre mi objetivo. La O son las opciones y la R son qué es lo que voy a realizar, que tiene que ver con la W de Grow, ¿no? Básicamente así se explica. Ok, Y una sesión cumple con estas en Grow o en Ganador, con estas fases en la conversación, pasamos por todas ellas para que la persona, mientras yo le regreso sus palabras y tomo nota de lo que me cuenta, él puede ver sus pensamientos colocados en estas categorías de acción. Y eso es súper útil para que la gente ponga en orden sus ideas y que sea más fácil encontrar claridad. claro, sí, los vas llevando como gradual. O sea, tú también recomiendas a la gente que nos escucha, o sea, si tú tienes un objetivo muy grande, irlo partiendo, ¿no? O sea, este ejemplo que nos compartías, ok, yo quiero llegar en 10 años acá, Sí. pero ¿qué voy a hacer la próxima semana? O sea, ¿qué estoy haciendo hoy? O sea, Hoy, porque claro. es a partir de ahí, o sea, tengo que empezar a tomar acción hoy, ¿no? O sea, ¿qué cambios tengo que hacer en, no sé, soy adicto al azúcar? ¿Qué tengo que hacer?
Tengo Y que luego, ¿cómo dejar de regreso? Porque sí, a veces también recaemos. Yo soy un adicto al azúcar, entonces a mí me ha costado muchísimo, ¿no? Porque muchísimo. sí te da como este síndrome de abstinencia, pues es brutal y de repente comes algo y me lo quiero acabar ya, Así ¿no? es, Entonces es así es. complejo, pero sí me he dado cuenta que al final es a veces forzarte un poquito y ni siquiera es como forzarte, simplemente es como, ¿qué me hace sentir bien si dejo de hacer esto? O sea, como vas compensando. Un compromiso contigo mismo. Claro, ¿no? ¿Qué le podría decir a la gente? O sea, ¿cuáles son las recomendaciones? Al principio también hablábamos de estos 5, ¿cómo le llamabas? A 5 los pasos, principios. los 5 principios que nos ibas a compartir también, igual y Así. ahorita nos puedes hablar de Sí, sí, esto. por supuesto. ¿Qué le puedo decir a la gente? Bueno, a mí me gusta mucho el deporte y el deporte es una gran forma de ejemplificar, ¿verdad? Cuáles son justamente los grandes hallazgos y los grandes triunfos que logramos como especie. Y se me vienen dos personajes a la cabeza y que puede haber un montón. Uno de ellos es Michael Phelps y otro Michael, es Michael Jordan, ¿ok? Michael Phelps, si ustedes lo escuchan, dice que para lograr lo que logró, él no tuvo ni un solo día de descanso. O sea, ni un solo día de su vida dejó de entrenar hasta que llegó a obtener las medallas que llegó a tener. Imaginemos nosotros, si decimos, sí quiero lograr tal cosa, pero si hoy me relajo no pasa nada. Si hoy bajo el ritmo no pasa nada. Si hoy como poquito más no pasa nada. Algunos de los que me estén escuchando van a decir, ay, qué exagerado. Bueno, es que yo pongo como ejemplo a alguien que rompió todos los récords. Y si tú quieres romper tus propios récords, tienes que exigirte un poco más. Tienes que entender que la disciplina no es una cuestión en donde tú negocias. No, no, no. Lo haces porque lo vas a hacer, porque sabes que sin ello no llegas. Y el otro, pues Michael Jordan, él, un video que está en redes sociales que grabó con la marca Nike. Y a mí me encanta porque es un pequeño video, creo que ni siquiera dura 2 minutos o 3, pero dice, quizás es mi culpa que tú creas que es fácil. Quizás el haber roto todos los récords te haga pensar que yo fui un elegido y que yo tenía este poder innato y que estaba predestinado. Lo que no sabes es que trabajé todos los pinches días de mi vida. O sea, él dice que no fue un talento que se le dio y que por eso ganó. O sea, porque se puso la condición de trabajarlo todos los días de su vida. Entonces, cuando tú ves a Michael Jordan o ves a Michael Phelps, tú puedes pensar, bueno, ellos la tenían fácil. Pues te están diciendo ellos que no. De hecho, Phelps cayó en una depresión terrible y tuvo que ir a, no sé si hasta a psiquiatra, porque se obsesionó tanto con eso que tuvo problemas mentales. Jordan pasó por situaciones súper difíciles también, pero la perseverancia los hizo realmente conseguir mucho más de lo que inclusive pudieran imaginar. Entonces, por ahí va esta cuestión, ¿no, Carlos? O sea, es Sí. qué tanto realmente lo estoy queriendo y qué tanto yo voy a ser capaz de autoexigirme para lograr cambios importantes, ¿no? Sí, claro, creo que el tema de la disciplina, pues acá es fundamental. Y a modo de un check filosófico, o sea, ¿qué Sí, piensas sobre estas situaciones? O sea, gente que se lleva a esos límites, que hace cambios trascendentales en la humanidad. Pues ahí tenemos otros casos como el de Steve Jobs y demás, que son sí, muy exitosos en un aspecto de la vida, pero en otros ya no. O sea, en otros son un ¿qué, desastre. qué opinas de esto? O sea, ¿hacia dónde nos llevamos? Porque al final sí, tengo un objetivo, me enfoco acá, pero descuido todo el resto de mi vida. O sea, creo que también hoy se habla mucho de este balance que no sé qué tan Sí. bueno sea. ¿Tú qué piensas? Sí, es muy buena pregunta porque obviamente nuestro mundo también nos está llevando a una autoexigencia no saludable. Y es justamente lo que le pasó a estos personajes y que justamente creo que ahí hay que poner énfasis, ¿verdad? O sea, es qué tanto yo estoy consciente de lo que representa el esfuerzo que me va
a exigir la meta que estoy queriendo. Pero bueno, a ver, vamos poniendo otro ejemplo deportivo en el nombre de Lorena Ochoa. Lorena Ochoa, una mexicana, una persona súper enfocada, súper talentosa, súper inteligente, que ella lo tuvo muy claro. O sea, ella dijo, yo quiero esto, voy a aprovechar, me voy a rodear de los mejores. La pasó difícil. De hecho, si ustedes leen su libro, ella se movía con su papá, iban en una combi en Estados Unidos, durmiendo en la combi, jugando torneos, etcétera. Y puso mucho dedicación de su parte. Ahora, Lorena hizo un esfuerzo durante X número de años en su vida y hubo un momento en el que dijo, basta, hasta aquí. Fue tan astuta, tan inteligente y tan estratégica. Ese basta fue por salud mental, por salud psicológica, por salud física, y ese basta le valió para que de ahí en adelante toda su vida se la dedique a su hobby, que es que te sigan manteniendo, pagando y solicitando, dándote dinero por ir a mostrar cómo juegas golf, porque la manera como se organizó fue impecable. Entonces, claro, yo no digo que Lorena sea perfecta, pero Lorena es un ejemplo de que puedes tú elegir qué tanto y para qué vas a dedicar tiempo a esta actividad en específico y no dejar que la actividad te mate, sino tú matar la actividad cuando digas, ya, suficiente, cambio, puedo hacer otras cosas. Entonces, claro que en estas sesiones de entrenamiento, lo que yo pretendo, y eso es algo que hay que dejar muy claro, lo que yo pretendo con la no directividad es no dejarme llevar con proyectar mis expectativas, con proyectar mis deseos, con proyectar mis miedos, que eso suele pasar mucho cuando hay transferencia. O sea, cuando estamos acompañando desde el modo habitual, el riesgo está en que el entrenador, tradicionalmente, se desespere y que quiera que el otro actúe como yo actuaría o que desee lo que yo deseo, ¿no? Es el típico caso del papá que quiere que su hijo a fuerza sea futbolista, como el papá de Andrea Agassi, ¿no? Que cuenta en su libro Claro. de Open, que dice, desde yo tenía 2, 3 añitos y ya me agarraba la raqueta con cinta en la mano para que yo jugara tenis. Entonces, justo es eso, es de qué manera yo me voy a autoexigir, pero autogestionar para proveerme de una vida que, que claro, que me va a solicitar ser mejor, pero a costa de qué tanto, ¿no? Y Sí. eso es lo bonito de yo poder quedarme al margen de tus propias decisiones y la forma como tú quieras accionar a futuro. Entonces, por eso digo que gracias a la no directividad o al entrenamiento o a la intransferibilidad, vamos a bajarle a la balanza, al desequilibrio que tenemos hoy en los acompañamientos. Hoy en día es 100% entrega de información. Vamos a bajarle a 98% y subirle 2% al tema de la no directividad, que eso creo que hace mucha falta, Carlos. Sí, 100%. Ay, me encanta esto porque al final también es como nosotros mismos vamos viendo nuestra vida, ¿no? En el tiempo. O sea, y esto creo que es la parte de la realidad o de cómo vas generando Sí, estas opciones, ¿no? Y más cómo, madurado, sí, claro, esto que compartes de Lorena, pues también se me hace muy rico porque pues es esta experiencia de decir, a ver, ¿en qué momento estoy? ¿En qué etapa de la vida me encuentro? claro. Que puedo dar todo por lograr este objetivo, pero también tener presente que no va a ser mi vida esa, ¿no? O sea, que Exacto. No eventualmente lo va a soy, lograr, claro. Que no te defina exacto, también ese objetivo, o sea, puede cambiar, porque, y totalmente. más en el deporte, ¿no? Pues ahí tienes un horizonte muy claro que llega a cierta Exacto. edad que ya no puedes mantener ese mismo nivel. ¿Cuál va a ser tu siguiente objetivo de vida? Y ¿No? O sea, no, fíjate que esto es muy potente porque sí hay deportistas que se quedan con ese uniforme de por vida y que a partir de que se retiran para adelante están deprimidos porque no saben hacer otra cosa y no quieren buscar qué otras cualidades tienen porque una parte de su vida fueron deportistas, fueron atletas, pero puedes cambiarte de personaje, ¿no? Y eso es la parte bonita, porque tú, por ejemplo, Lorena,
dijo, yo quiero ser mamá, ¿ok? Entonces, yo no puedo ser mamá y ser atleta de alto rendimiento. Entonces, para todo tenemos estas etapas y que tiene que ver con nuestro nivel de conciencia y aceptar que hay ciclos y todo tiene un ciclo y de repente si yo me aferro y veo muchos amigos que están en ese tema, no, cuando viven de las memorias, ¿no? Yo jugué contra la selección de no sé qué cuando tenía, ok, pero ya no eres eso, ya cámbiale al disco, ¿no? Por eso mejor hay que escribir tu libro de lo que te pasó en esa vida, lo archivas y luego escribes otro libro de otra etapa de tu vida y así vas dejando testimonio, ¿no? Claro, 100%. Oye, Jaime, qué bárbaro. La verdad es que sí, bueno, a mí me queda muy claro. Espero que también la audiencia que nos escucha se Sí, lleven este mensaje de que en realidad pues no estás buscando fuera lo que tú mismo deberías empezar a accionar, ¿no? O sea, que la clave de todo, y aquí lo hemos hablado en varios capítulos, o sea, y creo que eso se ha quedado mucho en mí, que la sí, clave de todo está en el accionar, en que tomes sí, hoy la decisión de querer cambiarlo y son con pequeñas acciones, como bien decías, ¿no? O sea, ni siquiera es como voy a hacer un gran objetivo, o sea, sí tengo en mente algo grande, pero velo partiendo, ¿qué vas a hacer de aquí a la siguiente semana? Y comprométete, claro. ¿no? También, o sea, esa disciplina de poder hacer un pequeño cambio en nuestra vida para lograr ese objetivo. Claro, exactamente. Si yo me levanto a las 10 de la mañana y me quiero levantar a las 7, pues a ver, levántate a las 9:59, 9:58, 9:05 cada día para que vayas bajándole más. Y antes de que nos vayamos, Carlos, tengo el compromiso contigo de explicarte los 5 principios naturales, Venga, ¿verdad? compártenos, por favor, esa parte. Porque no sé cuánto íbamos a durar aquí, pero de una vez, antes de que se nos El vaya. tiempo, el tiempo que Ok. tú necesites. Mira, en el libro, en la página 192, yo hablo de los 5 superpoderes humanos o el crack que todos somos. Y estos son, número uno, relativo al potencial, es la convicción. La convicción que es igual a la autoestima. ¿Qué nivel de confianza en ti mismo tienes para enfrentarte a tus impedimentos? Esa es la convicción. Número dos, la conciencia o la autopercepción, la forma como yo también me distingo en cuanto a cómo soy capaz de aprender, soy capaz de reconocer, soy capaz de verme, de autoobservarme, ¿no? Eh, todos tienen relación con todos, ¿ok? Vas a decir, oye, pero esto se parece, claro. La convicción es la confianza en mí, la conciencia es cómo yo estoy observándome a mí mismo y observar mis pensamientos, donde conciencia con S, ¿ok? Es justamente la experiencia de yo notar que estoy vivo. La conciencia con C es esta cualidad que yo tengo de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno, lo malo, ¿no? La cuestión ética o moral es sin S. Después, el número 3 es el cometido. En el cometido, que para mí es esta cualidad volitiva o la voluntad, yo ahí incluyo un sinónimo donde pretendo generar un neologismo, una palabra nueva que es libresponsabilidad. El cometido es la unión entre la libertad y la responsabilidad porque no puedes separarlas. Tú eres libre y responsable. Y el ser responsable es dado que tú estás siendo libre, tú decides libremente y tú te haces cargo de tu decisión. El número 4 es la colaboración o la coordinación de acciones, los acuerdos que tú tienes con las otras personas, que somos seres sociales. Y como seres sociales nos dependemos de la forma como clarificamos las expectativas con los demás. Y el número 5 es la coherencia. La coherencia es qué tanto estoy yo tomando en consideración en mi actuar mi brújula moral, los valores morales personales, ¿no? O sea, para mí, ¿qué es importante en mi vida diaria en relación a mis preferencias? ¿Es más importante el respeto o es más importante la puntualidad o es más importante, no sé, la lealtad? Yo voy a ir tomando decisiones de acuerdo a lo que mi brújula moral me indica y esa es la coherencia. Entonces, estos son los 5 dedos de la mano de un humano crack que incluyo en el libro de entrenamiento.
y que cuando vemos a las demás personas como eso, entendemos que no tenemos mucho que hacer para ayudarles más que estar presentes, acompañar, regresarles la manera como piensan y ayudarles con estas categorías de acción que es el método ganador. Pero para que yo pueda ayudar desde ahí, yo necesito un trabajo muy fuerte. ¿Por qué? Porque el trabajo que hace un entrenador va mucho de saber escuchar diferente, de saber ser neutral, de no caer en ningún tipo de tentación de prejuicio, de compartir mis ideas, de querer sacarlo del hoyo, mis vivencias, ¿no? Entonces, ese es ya otro rol que para quien guste luego lo platicamos. ¿Cuánto temple para poder hacer eso, no? Porque siempre es Sí, muy fácil opinar, dar tu punto de vista. Y más exactamente. cuando te das cuenta de cosas, ¿no? Si ves a las personas y dices, güey, eso es que están, o sea, desde tu Sí, perspectiva dices, no seas yo pendejo, ya eso lo es, vi. o sea, eso es súper claro, lo tienes la respuesta en la punta de la lengua, ¿y por qué no te das Está muy cuenta, cañón. no? Así como agarrarlos y de la cabeza Sí, y, ¿no? O sea, y te pasa al revés, o sea, al final somos víctima de nuestros sesgos también, ¿no? Muchas veces. exacto, exacto. Pero Sí, bueno, es muy común que nuestra escucha, como está delimitada por la forma como vemos el mundo, creamos que los demás deberían de verlo así. Tienes razón. sí, es un gran aprendizaje, o sea, y es difícil salirse de ahí, pero yo creo que es clave para que cada uno viva su propio proceso. Jaime, ¿algún último consejo, algo que no te pregunté que consideras relevante para la audiencia hablando sin filtro que nos quieras compartir? Sí, pues va a haber gente que el término coaching lo tenga todavía ahí un poco, fogoso, bueno, no fogoso, ¿cómo es? Desenfocado, ¿no? Foggy iba a decir del inglés, ¿no? Como Nublado. nublado. Eh, y bueno, la intención es que entendamos que entre más podamos apegarnos a métodos que tengan coherencia metodológica, o sea, mientras más nos podamos apegar a situaciones objetivas, a sistemas coherentes, mayor eficiencia y ética vamos a proveer, específicamente en el tema coaching. El coaching hoy en día vive una crisis fomentada por personas que creen que quedarse en la superficie está bien, que es suficiente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que coaching solamente se entiende como un acompañamiento para que la persona logre objetivos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo? ¿Cómo es que vamos a acompañar a la persona para que logre objetivos y que verdaderamente les proveamos un entorno respetuoso y ético? En entrenamiento, en el libro, yo hablo a nivel deportivo de una metáfora para clarificar esto, Carlos. Y te voy a hacer una pregunta que te va quizás a hacer un poco tonta, pero es parte de la dinámica para ayudarle a nuestra audiencia. Cuando tú viertes agua en un contenedor o café o té, ¿el contenedor te da algún punto de vista de la bebida? El Pues, vaso opina. pues no, o sea, No, ¿no? Tú eres el que lo interpreta, ¿no? exacto. Entonces, si lo llevamos a términos deportivos, cuando un jugador de béisbol, de básquetbol, de tenis, el que tú quieras, y se mete a un estadio, el estadio le dice si es buen jugador o no. Pues no. Pues no, el estadio es una construcción que tiene cimientos fuertes, una infraestructura sólida, una superestructura que le, que le da un ambiente seguro al jugador, es una megaestructura que le permite desempeñarse a gusto, pero en ningún momento el estadio va a opinar, ¿ok? Entonces, nosotros desde entrenamiento lo que procuramos y que es como yo tuve que cambiarle coaching por entrenamiento para proponer esta noción de tú tienes que convertirte en un estadio. Si tú te conviertes en un estadio, el estadio no dice nada, no opina nada, solamente te ofrece
este contexto seguro para que tú puedas ahí aprender de ti mismo. Entonces, imagínate un estadio que en vez de butacas esté lleno de espejos. Entonces, el jugador se está observando todo el tiempo y él solo viéndose aprende de él mismo a jugar mejor. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo y que siento yo que al coaching a nivel mainstream le hace falta. Al coaching le hace falta entender por qué tiene que hacerse no directivamente. Y nosotros en nuestro salto estamos diciendo, bueno, si coaching no quiere poner atención en eso, bueno, pues entrenamiento sí. Y entrenamiento, como pueden ustedes ver también en la bibliografía, en las últimas páginas, yo me baso en una tesis doctoral que se publicó en 2001 que se llama La Teoría General del Coach, que fue escrita para mí, el coach el único coach que se preocupó por darle fundamento científico a la profesión, que se llama Leonardo Ravier. Él escribe la tesis y yo me baso en esa tesis y en otra tesis y en otros libros para fundar entrenamiento. Entonces, con eso quiero cerrar, no sin antes, Carlos, agradecerte por un podcast tan ameno, tan abierto, que cumple con lo que prometió, que es hablar sin filtros, y que se me fue de volada esta casi hora y media, mi querido Carlos. Sí, a mí también se me pasó volando. Y bueno, Jaime, oye, compártenos en dónde pueden encontrar tu libro, igual en dónde te pueden seguir, si la gente te quiere contactar. Sí, claro, pues mira, no va a estar muy difícil. Entrenamiento en redes sociales, en las redes sociales más comunes. Así es, con entrenamiento. Pongan atención porque el buscador, tanto en Amazon, donde pueden conseguir el libro, te lo va a cambiar. Te va a cambiar la I por E. Entonces, pon atención en eso. Pero me puedes buscar, si no, como Jaime Molins Entrenamiento, también en las redes sociales. Y yo ahí les indico si tienes algún problema para conseguir el libro, que está en físico como en digital en Amazon. Está fácil conseguirlo, pero el buscador todavía no Te lo entiende cambio. que es con I la palabra, ¿no? Pero Bueno, básicamente. buenísimo, Jaime. Pues muy bien, amigos, si llegaron hasta acá, les agradezco por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares. Y sigan a Jaime, suscríbanse al canal, síganme en todas las redes Hablando Sin Filtro Podcast y nos vemos la próxima semana. Jaime, mil gracias. A ti, Carlos, felicitaciones y a darle. Gracias.